La reforma enviada por el aún presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y respaldada por Claudia Sheinbaum, propone diferentes modificaciones relacionadas con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la eliminación de la primera y segunda sala del máximo Tribunal de Justicia y reducir a 5 magistrados la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la controversia se centra en que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos a través del voto directo y popular. Mientras la oposición insiste en que se deben realizar cambios profundos a la reforma al Poder Judicial, Morena y aliados se niegan a abandonar la idea de la elección a través del voto de los ciudadanos. ¿Cuál es el estado de cosas del Poder Judicial? ¿La reforma propuesta por la Cuarta Transformación contribuye a solucionar los problemas del mismo? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablamos acerca de la reforma al Poder Judicial. Para discutir ampliamente sobre el tema nos acompaña Maciel Salazar. Ella es maestra en Derecho por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, maestra en Derecho Internacional y Derechos Humanos por Flaxo, especialista en amparo por la Universidad Panamericana y actualmente es profesora del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Centro de Estudios Jurídicos Miguel Carbonell. Colaboró también en la Suprema Corte de Justicia en México. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro, Maciel, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aquiles, es un gusto. También el gusto es nuestro, desde luego. Está con nosotros Everardo Lara Covarrubias, él es maestro de Ciencias Jurídicas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es abogado por la UNAM, miembro de la Defensoría Nacional de los Trabajadores y activista social. Maestro Everardo, gracias por regresar a Lo Marginal en el Centro. Gracias, Aquiles, por la invitación. Creo que podemos empezar brevemente. Creo que la reforma al Poder Judicial ha sido objeto de debate y ha enconado los ánimos políticos de la gente. Desde algún espectro ideológico, desde el oficialismo, mejor dicho, se le considera nada más y nada menos que el bálsamo para acabar con la corrupción de los jueces, la democratización popular de la justicia, el documento que va a terminar con todos los problemas. Y por otro lado, la oposición la considera el mayor artefacto que atenta contra nuestra democracia, un ataque central a la división de poderes y más o menos la puerta de entrada a la dictadura. Para analizar concretamente el contenido de la reforma judicial sin caer en discursos hiperbólicos o escatológicos, diseccionaremos de qué se trata, cuáles son sus objetivos, qué se propone, su capacidad para resolver los problemas inveterados del Poder Judicial. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar, Maciel, preguntándote, porque se ha hecho Vox Populi, los problemas profundos del Poder Judicial. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sistema judicial mexicano? Claro que sí, Aquiles, con muchísimo gusto. Bueno, creo que la verdad podríamos pasar horas conversando en relación con pues todos los problemas, ventanas de oportunidad y retos que tiene el Poder Judicial y el sistema de justicia en México, ¿no? Sin embargo, digamos, ahora sí, por el tiempo tan limitado que tenemos, a mí me gustaría resaltar lo que yo puedo englobar en dos grandes problemas. El primero tiene que ver con la falta de acceso a la justicia y el rezago en la resolución de los asuntos, ¿no? Hay que recordar que nuestro artículo 17 constitucional menciona que toda persona tiene derecho a una justicia pronta y expedita, que va a ser gratuita, completa e imparcial. Sin embargo, digamos, el mundo real, ya de lo que todo mundo vive, los ciudadanos de a pie, nos damos cuenta que esto no es así. E incluso de conformidad con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia, por el INEGI, que fue en junio del año pasado, con datos del 2022, nos dice que prácticamente, excepto por los impedimentos, todos los asuntos que conoce el Pleno, básicamente de la Suprema Corte de Justicia, tienen una duración mayor a 100 días, ¿no? Ahora bien, nos vamos digamos, al techo y nos muestran datos que, hablando de un amparo en revisión en materia administrativa, el promedio de rezago, digamos, para la resolución de estos asuntos es de 1903 días.
lo cual significa más de 5 años en espera de una resolución. En el caso de las salas de la Suprema Corte, sí son, digamos, como regla general, tiempos más expeditos. Sin embargo, tampoco podemos señalar que es una cuestión de meses, ¿no? Por ejemplo, para el caso del amparo directo en materia penal, nos dicen los datos que es un promedio de 673 días para la resolución. Ahora bien, a estos puntos, a estos plazos, hay que añadirles el tiempo de los juicios, ahora sí que de origen, ¿no? Por ejemplo, las primeras y las segundas instancias. Entonces, estamos hablando que hoy en día el ciudadano promedio tiene que pasar años para poder llegar a ver una resolución que pueda de alguna u otra forma, digamos, resolver su problema y en el mejor de los casos hacer justicia, ¿no? Porque no siempre llegar a obtener una sentencia significa justicia, ¿no? Ahora bien, respecto del otro punto, que también va muy de la mano con el anterior, es el tema de la corrupción, falta de profesionalización de los operadores y también el abuso de ciertas figuras. Por ejemplo, de conformidad con datos del informe de hallazgos de 2022 en la evaluación de la justicia penal en México, nos dicen que la corrupción se ha incrementado en todas las instituciones de seguridad e impartición de justicia. Y regresando a los temas del INEGI, en la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad del 2022, nos dicen que, por ejemplo, el 67.3% de los encuestados considera que hay una percepción de corrupción para las personas juzgadoras. Y, por ejemplo, frente a los temas de los policías de tránsito que tiene 74.9. No estamos hablando de cifras que son alarmantes, ¿no? Respecto a cuál es la opinión literal de los mexicanos respecto a estas instituciones que forman parte, ahora sí que de la estructura de todos los mexicanos. En este sentido, relacionado con el tema de la corrupción, también hay que recordar que desde el 2008 se adoptó un sistema de procuración de justicia que exige mayor profesionalización de los operadores, ¿no? Hoy en día estamos inmersos, al menos desde el punto de vista teórico y en las hojas de los libros y de los códigos, en un sistema acusatorio, ¿no? Sin embargo, vemos que todavía se da un gran abuso de las figuras de lo que es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Hoy en día vemos que existen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Daniel García Rodríguez contra México en el 2023, o la de Sean Bastle en 2022, que indican ya abiertamente que México tiene una responsabilidad internacional por el abuso de estas figuras. Esto significa que si bien, digamos, en el papel, en blanco y negro, se ha transitado a mejores prácticas, en la realidad seguimos arrastrando estas figuras, ¿no? Entonces, esto también, digamos, se convierte en ciertos obstáculos para el acceso a la justicia, ¿no? Y poder llegar justo a buen puerto. Y ya nada más para concluir y darle la palabra al maestro Everardo, pues esto lo vemos, por ejemplo, en los documentales que hace un par de años ya fueron publicados en relación con presunto culpable y también el de duda razonable, ¿no? Cómo hoy en día el sistema de impartición de justicia tiene tantas fallas, hay mucha precariedad que se traduce justo en injusticias, en todo lo contrario que es para su finalidad. Entonces, en este sentido, digamos, como les mencioné, hay muchos otros temas, no estoy diciendo que reduzcamos los problemas del sistema judicial y del Poder Judicial en estos, pero para mí, digamos, son como de los más relevantes y que nos duelen más como mexicanos. Sí, desde luego creo que en la sociedad mexicana hay un rechazo a esto último que decías, a la figura de la prisión preventiva oficiosa, como una suerte de castigo generalmente a las personas con menos recursos, que es mucho más fácil aplicarles esta figura. Y creo que en ese sentido, maestro Berardo, quería preguntarle también, en el ánimo mismo de intentar observar la problemática de la reforma al Poder Judicial, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas del Poder Judicial en este país? ¿Cómo no, Aquiles? Mira, yo creo que el diagnóstico oficial es en buena medida acertado, el diagnóstico. Las medidas que propone son desacertadas desde mi punto de vista. Es cierto, como lo dice la maestra Berenice, la cantidad de problemas que padece el sistema judicial mexicano, incluso algunos datos que pueden ilustrarlos. En el índice global de impunidad de 2020, de 59 países analizados, estamos en
En el segundo lugar, con más impunidad. No se castiga en México el delito o se castiga en índices muy pequeños. De acuerdo con la organización Cero Impunidad, el 1.2% de los delitos son los que se investigan y los que llegan a esclarecerse. En 2021, en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 2023, 26.8 millones de delitos se cometieron, 25 millones quedaron en absoluta impunidad. Es cierto que nuestro sistema está gravemente enfermo, ese es mi punto de vista, y sí se justifica una reforma judicial, no con las características de las que está promoviendo el presidente López Obrador. Mire, en materia penal tengo algunos datos. No se trata solamente de los jueces, de los magistrados y de los ministros. El presidente López Obrador ha convertido, bueno, en sus mañaneras, uno de los blancos principales han sido los ministros de la Suprema Corte. Pero en realidad el sistema de justicia y de seguridad en el país no empieza por ahí. Desde el policía que te detiene arbitrariamente, desde cuando tú acudes a la fiscalía, que no integran correctamente las carpetas de investigación, cuando para que avance tu asunto tienes que soltar dinero. O sea, digamos que las fiscalías, la Defensoría Pública es pues una institución completamente con muy pocos recursos. O sea, digamos, los problemas son gravísimos. Eso es lo que genera que el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no tiene confianza en sus órganos de justicia. Simple y sencillamente dicen, bueno, es que no va a pasar nada, no le van a dar trámite o tengo que soltar dinero, es una perdedera de tiempo, esto no va a llegar a nada. Y si vamos a la justicia laboral o a la justicia, a los juicios civiles, familiares, la tardanza es verdaderamente espantosa. A mí me ha tocado que he tenido que esperar oigan bien, un año para tener una audiencia. Digo, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿No? Por lo tanto, yo creo que sí es necesario una reforma, no con las características que está promoviendo el gobierno, pero de que es necesaria y no solamente de los jueces como se propone, de todo el sistema de justicia integral que abarque a todas las instancias, y de esto la reforma no dice nada. Se limita a los puros jueces, magistrados y ministros. Hay una carencia de una visión global, integral, del cual está muy necesitada la justicia en México. Me parece muy bien que cierre con esta parte porque precisamente quiero que este segundo bloque hable acerca de qué es lo que propone la reforma al Poder Judicial, la cuarta transformación. Es decir, cuáles son los elementos que propone reformar y cuáles son las características de la reforma que propone el presidente y que se propone y que se va a discutir. Quiero preguntarte, Berenice, en ese sentido, ¿en qué consiste la reforma? Claro que sí, Aquiles. Bueno, la reforma judicial, que en sí, pues, digamos, es esta iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, digamos, forma parte de un grupo de iniciativas de reforma más grande en otras materias, como podría ser la reforma energética, por ejemplo, también el tema de pensiones, que buscan, digamos, modificar temas estructurales a lo que se le ha llamado el Plan C, ¿no? En la opinión pública. Entonces, digamos, esta reforma o esta iniciativa de reforma fue presentada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Y básicamente tiene, digamos, tiene bastantes cambios, pero yo creo que el que ha llamado más la atención de los reflectores es justo el tema de la elección popular de todos los jueces, de los magistrados y de los ministros, ¿no? Incluyendo, digamos, también lo que es el Tribunal Electoral, ¿no? Prácticamente es una reforma sustantiva, ¿no? A todo lo que es el Poder Judicial. En este sentido, se habla de la elección popular, por ejemplo, que se va a llevar a cabo en el 2025
y que esto se va a hacer a partir de una lista de 30 candidatos o candidatas, ¿no? En el caso de la Suprema Corte se está buscando que su integración se disminuya a 9 ministros y que, por ejemplo, únicamente actúe en pleno. Esto significa eliminar las 2 salas que actualmente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala que ve los asuntos en materia civil y penal y la materia laboral y administrativa que son vistas por la segunda sala. En ese sentido, la elección popular, pues para elegir estos nueve ministros, vendrían, digamos, de unas propuestas, tanto por lo que es el Senado como la Cámara de Diputados, bueno, el Senado, Cámara de Diputados y el Ejecutivo, ¿no? En este sentido, cada uno va a elegir 10 perfiles para sumar 30 candidaturas para cada una de las posiciones. Y bueno, de conformidad con el procedimiento que nos han mencionado, el Senado es el que va a llevar a cabo, digamos, toda la revisión de estos requisitos de las personas que tendrán que ser elegibles, que tendrán que ser abogados o licenciados, bueno, licenciados en Derecho con al menos 10 años de experiencia y con ciertos requisitos de edad. Y una vez que ya se haya, digamos, hecho este filtro dentro de las listas de los candidatos, ahí a su vez pasaría todo lo que es el procedimiento para el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es importante señalar que también parte de las iniciativas de reforma sería el que va a sustituir al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Al que conocemos hoy en día. Ahora bien, ya este INEC sería el encargado de los comicios, ¿no? Hacer el escrutinio y el cómputo, digamos, ya todo el procedimiento, ¿no? En ese sentido también, otro punto muy relevante en relación con la estructura del Poder Judicial es la eliminación del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y entonces se habla de la creación de 2 organismos, por un lado uno administrativo y otro de disciplina, ¿no? En este caso, el que más ha causado, digamos, también la opinión de diversos especialistas es el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Sobre todo porque este tribunal va a contar con facultades bastante amplias, tanto de investigación como de sanción para los y las juzgadores, ¿no? Entonces, en este sentido, se trata, digamos, de un solo cuerpo colegiado que va a tener, digamos, va a ser juez y parte, ¿no? De alguna forma, por así verlo. Entonces, en este sentido, este nuevo tribunal va a estar conformado también por 5 miembros que también van a ser elegidos por voto popular, ¿no? Otro de los puntos importantes también es el tema de la facultad de invalidar leyes. Se está buscando que la Suprema Corte ya no puede invalidar las leyes, en este caso emitidas por el Congreso, ¿no? Hoy en día tenemos esa facultad, digo, a través de las acciones de inconstitucionalidad y también de las controversias y también del juicio de amparo de alguna otra forma. Entonces, en este sentido, se está buscando, digamos, limitar esas facultades para el control constitucional por parte de esta Suprema Corte, ¿no? Digamos, esos creo que pueden ser, desde mi punto de vista, los puntos más relevantes de esta reforma. Sí, creo que ha quedado bastante claro cuáles son los elementos que se buscan reformar desde esta iniciativa presentada por el presidente. Y maestro Berardo, sobre el punto anterior usted mencionaba que era necesaria una reforma para el Poder Judicial, que la propuesta que hacía esta reforma, quizá a pesar del diagnóstico correcto, no hablaba de medidas deseadas. En ese sentido, quería preguntar qué es lo que reforma esta reforma, valga la redundancia, y también por qué las medidas implementadas no serían deseables, según su perspectiva, para el Poder Judicial actual. La radiografía que hizo la maestra Berenice me parece muy correcta y eso me permite abordar algunos otros aspectos. Mire, se habla de que va a haber una elección por parte del pueblo de ministros, magistrados y jueces. Se oye bastante atractivo, retóricamente es bastante atractivo. Algunas gente hasta se entusiasman. Ahora sí vamos a elegir a nuestros juzgadores. Bueno, esa manera de plantearlo, para mi manera de verlo, entraña una gran falacia. ¿En qué radica la falacia? Voy a centrarme en 2 o 3 puntos. 1, ¿quién va a postular? Este es un punto bastante importante. ¿Quién va a postular? Va a postular el presidente de la República.
va a postular el presidente de la República o la presidenta, el inquilino de Palacio. Va a postular el Senado, bueno, el Congreso de la Unión, donde tiene mayoría morena. Esa es la realidad. Llamemos a las cosas por su nombre y digamos cuáles son sus consecuencias reales. La experiencia de estos 5 años nos lleva a que el presidente, obviamente, promueve, además, a lo mejor dice, tengo derecho a ello, a proponer a destacados morenistas. O sea, Morena proponiendo desde la presidencia de la República. En el Congreso de la Unión, también donde ellos tienen mayoría. También Morena. 10 la presidencia para la Corte, 10 la presidencia, 10 el Congreso de la Unión y otros 10 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de acuerdo con la nueva integración también va a ser de Morena. Entonces, ¿dónde está la elección del pueblo? Le dejan a elegir sobre los que le van a proponer. O sea que la baraja que le van a poner al pueblo realmente escoge a uno de los elementos de Morena. Una de las grandes críticas de los que se han señalado es que el Poder Judicial debe ser uno de los 3 poderes y los poderes entre sí deben de controlarse, debe haber pesos y contrapesos para que no se caiga en una dictadura. Pero ahora, y lo que estamos viendo, con esta reforma y con el resto del paquete de reformas que presentó el presidente de la República el 5 de febrero, lo que se quiere es justamente centralizar el poder. Lo que se quiere es concentrar en un grupo que actualmente ocupa pues los principales puestos de poder. Luego entonces que me digan que eso va a ser ahora la libre decisión del pueblo y que el pueblo va a elegir a sus juzgadores. Bueno, no, a mí me parece que eso es una visión embellecida de lo que está planteado en la reforma. Además, es decir, que es un cambio radical. Están planteando cambiarse, digamos que uno dice, bueno, pero es que antes también se cambiaba y también intervenía el presidente y también intervenía el Senado. Correcto, nada más que ahora, de golpe, y después de la reforma, piensan quitar a todo el Poder Judicial Federal 1,686 cargos. De acuerdo con esto, y todo parece indicar que por ahí va, como dicen ellos, por ahí va, la reforma va en el 2025 tendríamos elecciones extraordinarias en todo el país para cambiar todo el Poder Judicial y morenizarlo. Y uno dice, y ahora va a haber contrapesos. Ahora los nuevos juzgadores electos van a ser una garantía del ciudadano frente a los abusos del poder, pero si es a quien le van a desver su nominación. Me decía un compañero, un amigo, oye, si yo cumplo sobradamente los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, soy mayor de 35 años, tengo un título de más de 10 años, llevo más de 2 años de experiencia profesional, tengo más de 1 año viviendo aquí y no he sido secretario de Estado, ni fiscal de la República, ni fiscal del Estado. Dice, sí, le digo, sí, pero te falta un requisito, el fundamental, el básico. Necesitas que te proponga el presidente de la República, el Senado morenizado o la Corte morenizada. O sea, tu posibilidad de ser ministro es 0. Pero entonces, la verdad es que no se está favoreciendo la división de poderes, ni se está favoreciendo la independencia, sino el sometimiento. Pensemos en uno de los nuevos juzgadores de cualquier nivel. Va a dictar una sentencia, va a dictar una resolución. ¿Y en qué está pensando? Sobre todo si piensa reelegirse. ¿Cómo les va a caer mi resolución allá en Palacio? Porque yo quiero que me reelija. Y para reelegirme necesito el voto de calidad. Necesito quedar bien con alguien. Ya sabemos con quién. Y en esto, el proyecto de reforma que se está analizando es el que presentó el presidente López Obrador, ¿no? Algunos dicen que la presidenta virtual, la presidenta electa,
Claudia Sheinbaum, que va a meter algunos cambios, ¿no? Le concede el beneficio de la duda, pero necesitamos una reforma integral que modifique las procuradurías para que para que realmente integren correctamente las carpetas de investigación, para que haya recursos. Bueno, me decía un agente del Ministerio Público Federal, mira, me lo vas a creer, pero en mi agencia no tenemos ni papel. Tengo yo que llevar de mi bolsa el papel. Y yo me he topado con que luego los servicios periciales, pues no alcanzan. Verdaderamente da vergüenza ajena. Hay algunas agencias que uno dice, "Ay, está bien que seamos pobres, pero es que la austeridad llega a matar los elementos de justicia. Luego entonces no estamos promoviendo acabar con la corrupción, no estamos promoviendo la independencia de los poderes, no estamos acabando con la dependencia respecto al poder público. Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo y qué es lo que realmente estamos buscando? Yo tengo mi punto de vista y no quiero comprometer a la maestra Berenice con algo que no puede. Para mí está muy claro, esta y otras reformas, el grupo que ahorita está en el poder, pues quiere aventarse otros 70 años como el PRI, quiere crear los instrumentos para aferrarse y que de ahí nadie lo quiten. Va para abajo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Van para abajo y bueno, serán sustituidos los tribunales colegiados de circuito, los jueces de distrito y la sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora el Senado, que es un órgano legislativo, va a tener funciones políticas porque va a decir, sí cumple con los requisitos para ser sometido a la elección. Imagínense, nada más lo que va a pasar en esa elección, que además, así con los plazos, va a empalmar con las elecciones, con las elecciones y los periodos de las elecciones políticas. ¿Por qué a la Suprema Corte a los ministros les van a tocar 12 años para que un presidente, y además coincide exactamente con dos sexenios, nada más y nada menos? Y a ver, yo quiero ver a los ciudadanos ahora escuchando a los ministros, ¿qué va a haber campañas? Y ese dinero para esas campañas, ¿quién la va a poner? Ajá, ¿y qué es lo que van a promover? Esos funcionarios, esos jueces en campaña, van a decir, yo voy a dar más años de cárcel a fulano de tal para captar simpatías, o como llegó a decir algún candidato, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, y ponían allí a un pobre individuo ahí encarcelado. Eso es lo que se va a promover. Yo sí voy a respetar los derechos humanos. ¿Qué es lo que van a promover? ¿Dónde quedó pues la profesionalización? ¿Dónde quedó pues los exámenes de oposición? Porque ahora pues conocimos todos las declaraciones del señor presidente diciendo que lo importante es el 90% de lealtad y el 10% de experiencia. No estoy inventando otros datos. Ahí están, ¿no? Y cuando él dice honestidad, leemos claramente, quiere decir partidarios de Morena, partidarios míos, de mi grupo. Así es que no es una reforma moralizante, no es una reforma, no es la que necesita el país, es la que necesita Morena para aferrarse con uñas y dientes al poder de la República. Y eso no es lo que necesita el país. El sistema de justicia está enfermo, pero con ese remedio se va a agravar. No quisiera, sé que el tiempo es muy limitado y no quiero limitar a la maestra. Muchas disculpas, maestra. A veces me emociono, pero pues la reforma merece, desde mi punto de vista, de ser desechada. Pero ellos ahorita tienen la mayoría. No tengo duda. Y digo, bueno, pues es que ellos son los representantes. Es más, se consideran casi el alma del pueblo mexicano, ¿no? Pero incluso si la matemática no me falla, en realidad somos 70 millones de gente con credencial de elector. Eso es lo que dice el INE todavía con ese nombre. Y por Claudia, que sí votaron muchos, 35 millones, no es la mayoría.
El partido que ganó fue el partido del abstencionismo. Xochitl sacó mucho menos, 16 millones, y Maine 6 millones, entre los dos 22 millones, y Claudia 35, pero la mayoría del pueblo mexicano no votó. Esa es la verdad. ¿Por qué razón? Tendrán muchas razones, porque no les convencen, porque ninguno de los tres valdría la pena, porque no pudieron, por lo que sea, pero digamos, la votación no es ahora haz con el poder lo que quieras. Ojalá no nos lleve a desastres mayores. Bueno, Gracias, también, Aquil. sí, para terminar, pido también un poco de brevedad porque se nos acaba el tiempo. Para terminar, quería preguntar, sobre todo, la forma en cómo cierra maestro Everardo me permite también volver a preguntar. Maciel, ¿esta reforma resuelve algunos problemas del sistema judicial o qué se necesita para mejorar el sistema judicial de este país? Muchas gracias, Aquiles. Coincido con el profesor Everardo en el sentido de que necesitamos una reforma judicial, sí, sin embargo, como está diseñada esta, no está, digamos, atendiendo realmente la enfermedad del Poder Judicial, ¿no? En este sentido, me gustaría señalar que evidentemente constitucional y al derecho comparado, vamos a ver que la elección popular, aunque se escucha bastante sexy, por así decirlo, es una forma de vender, realmente no es algo que está diseñado para el Poder Judicial. Entonces, digamos que este elemento, simplemente el básico, digamos, el más estructural de la propia reforma, creo que es algo que tendría que modificarse, ¿no? Digamos, la elección popular ha demostrado que no lleva la legitimidad de las resoluciones del Poder Judicial. La legitimidad de las decisiones de los jueces vienen de sus argumentos, viene de su imparcialidad, viene de su independencia. Y justo esa independencia también es frente al poder ejecutivo, frente al poder, en este caso legislativo, que como ya nos mencionó muy bien el licenciado Everardo, pues realmente van a tener, digamos, bastante injerencia en todo el procedimiento de designación o de elección, en este caso de los jueces, magistrados y ministros, lo cual hará que realmente haya cuotas políticas, haya favores políticos que se tengan que pagar en algún momento dentro de la función judicial, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que pareciera que la medicina que están tratando de darle al Poder Judicial más bien va a ser una eutanasia para realmente dejarlo sin vida y llevarlo realmente a un lugar donde no queremos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo enfatizaba al inicio el tema de la profesionalización. El hecho de tener voto popular creo que no nos lleva ahí, quita el equilibrio, en este caso, de la división de poderes y también de la independencia judicial que es necesaria. Y aquí también regresando un poco al tema de por qué no es lo más adecuado, hay que recordar que si bien la democracia es algo que a la mayoría de los países occidentales es un objetivo en sí mismo, pues hay que recordar que también justo la justicia constitucional se hizo para establecer un límite a esas mayorías, ¿no? Y la historia nos los ha dicho. El gobierno de las mayorías no siempre es el más adecuado porque puede llegar justo a abusar de las minorías. Entonces, en este sentido, se necesita un poder que garantice que el poder político se ejerce a la luz de la Constitución y que no va más allá de ese núcleo duro de los derechos humanos, ¿no? En este caso de las personas. Finalmente, también creo que el tema ya específicamente de lo que es eliminar las salas, ya de lo que es el diseño de esta reforma y del tema de los procedimientos para acelerar y evitar el rezago, tampoco es lo más adecuado como tal, porque vemos hoy a través de los números, de los datos duros, que muchos de los asuntos que llegan a la Suprema Corte son, digamos, atendidos por las salas, y es lo que le da celeridad, ¿no? Realmente un asunto en pleno ya se sabe que es años para que se vea. Entonces, el hecho de que quites las salas, pues también va a implicar de alguna u otra forma estos rezagos y también va a quitar la especialidad, en este caso, para cambiar los asuntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que al menos, digamos, también sé que por temas de tiempo, me gustaría pues resumir como estos puntos bueno, y ya nada más, digamos, ahora sí, el último, el tema del Consejo de la Judicatura. Entendemos perfectamente que se necesita disciplina para los jueces, sí, claro, pero bien como lo mencionaba el licenciado Everardo, no se trata de lealtad a un partido político. Y ya tener este tribunal, así como está configurado, sus facultades, puede llevar un abuso y justo hacer un instrumento para la opresión
del Poder Judicial. Maestro Everardo, usted ya abordaba algunos problemas. Quiero también preguntarle cuál sería una reforma deseable que contribuyera a solucionar los problemas. ¿Qué medidas son urgentes que permitan una mejora y una solución para la impartición de justicia? ¿Cómo no, Aquiles? Bueno, mira, desde mi punto de vista, tiene que reformarse el sistema de justicia integralmente, desde las policías, realmente para que el ciudadano no sea detenido arbitrariamente, las fiscalías, para que no te fabriquen delitos, ese es un hecho. La verdad se requiere invertir en recursos humanos, recursos financieros, para que los juzgados no tengan que diferirte. Bueno, está bien tu audiencia, pero vente dentro de 5 meses. No, se requiere, como dijo la maestra, como dice la Constitución, una justicia pronta, expedita. La verdad, hay algunos aspectos que uno dice, bueno, ¿y quién va a estar en desacuerdo con que se acabe la corrupción? Nada más que no combate la corrupción. No, es el argumento, es el pretexto. Sí requerimos que la judicatura, que los jueces, que los tribunales realmente sean independientes, porque pues no ahora, realmente lleva mucho tiempo cuando el poder público está incómodo con algún juzgador, pues ahí viene, les manda a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, le manda a la FGR y ahora sí que no me vengan a decir que son independientes. ¿A quién propuso? ¿Quién ha sostenido a pesar de tantos hierros al señor Hertz Manero? Pues el presidente de la República o a la ahora incluso recién nombrada para la Consejería de la Presidencia, a Ernestina Godoy, pues doña Claudia Sheinbaum, o sea, digamos que es el equipo. Luego entonces sí se requiere favorecer la independencia, pero ni esta reforma, ni otras buscan esta independencia, quieren centralizar, quieren conservarse en el poder. Bueno, la reforma electoral, político-electoral, que analizaremos en otra ocasión, también busca exactamente lo mismo, desaparecer los OPLES y anudar todo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que así se llamaría, y para favorecer a quién, pues al grupo gobernante. Alguien puede pensar, bueno, pero si ganó las elecciones, tiene derecho a eso. Pues no, porque yo no creo que los mexicanos dijeran, mira, te doy cheque en blanco y cambia la constitución de pe a pa. Eso es peligroso. Desde mi punto de vista es peligroso. No, ahora, no están cerrados los caminos. Si el gobierno que dentro de 3 meses se va a inaugurar, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, quiere seguir con las imposiciones, porque a las reformas no les cambia ni una coma. Ahorita están realizándose o se van a empezar a realizar los foros, los mentados parlamentos abiertos, pero incluso el presidente de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara de Origen, dice, bueno, los foros son para oír, no para debatir. Bueno, el mensaje está muy claro. El mensaje está muy claro. Y yo espero que el nuevo gobierno no siga punto por punto los dictados del señor que ya se va para su rancho, del señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, pues muchas gracias. Son varios los temas que en lo marginal en el centro hemos tratado que tienen que ver con esta cuestión de la justicia. Hemos escuchado las opiniones de los especialistas que nos acompañan hoy y de especialistas que han venido a nuestro programa y creo que hemos sacado una conclusión que es casi un mantra para nosotros, para la audiencia de lo marginal en el centro, y es que para que haya justicia social, uno de los primeros pasos tiene que ser lograr que haya justicia a secas. La necesidad de reformar el poder judicial creo que es perentoria, como se ha visto, para mejorar la sociedad. De eso no hay duda, pero ahora en este programa hemos puesto a debate si la reforma de la Cuarta Transformación mejora la situación o profundiza la problemática. Si pasa lo segundo, entonces no cabe duda que estaremos más alejados de combatir la terrible desigualdad de este país. Muchas gracias, Maciel, por asistir a Lo Marginal en el Centro.
Gracias, maestro Berardo, por regresar. Agradecemos también al Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales que impulsa nuestro programa. Gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.